El relato de un náufrago de Gabriel García Márquez es realmente la narración que hizo una persona que pasó 10 días en el mar como náufrago y que García Márquez plasmó en las letras. El título dice así: el relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Se trata de una historia muy conocida en Colombia, de un suceso acaecido en febrero de 1955, cuando 8 miembros de la tripulación del destructor Caldas de la Marina de Guerra de Colombia cayeron al agua por causa de una tormenta o de una gran ola que les pegó, y ellos venían desde Mobile, Estados Unidos, para tratar de llegar al puerto colombiano de Cartagena. La nave llegó sin retraso por causa de que no pudieron ayudar a los hombres caídos al agua. Esto debido al gran peso, como veremos después, según el mismo narrador contó. De los 8 marineros que cayeron al agua, solo sobrevivió uno de ellos, quien se llamaba Luis Alejandro Velasco. Sucedió que un buen día él llegó al Espectador de Bogotá, un diario en el cual trabajaba García Márquez. Fue a él a quien le encomendaron entrevistarlo y averiguar sobre su historia para después plasmarla en las letras y así publicarlo en el periódico. Velasco venía a contarles la verdadera historia a cambio de unos centavos. Fue entonces que los periodistas descubrieron que había algo más en la narración original de este relato, porque Velasco se había dedicado a contar una versión oficial autorizada por el gobierno, y la verdad era que el barco llevaba mercancía de contrabando, la cual estaba mal atada a la cubierta, y fue causa de que los marineros cayeran por causa de una gran ola que pegó en el barco. Eso fue lo que reveló a García Márquez. Así lo denunciaron en el diario y el asunto acabó cerrándoles el diario el gobierno. Y es tan buena la historia que García Márquez posteriormente la publicó en forma de libro. Luis Alejandro Velasco, como buen marinero, tenía un amor en cada puerto, y en Mobile su novia era Mary Address, a la cual va a estar recordando todo el tiempo de su naufragio. Él comenzó con un temor al mar después de haber visto una película en el cine con su novia, y habiendo subido al barco no podía sino dejar de temer que el barco podría tener algún percance. El náufrago menciona a varios de sus compañeros quienes cayeron al agua con él, pero a mí me llamó la atención Luis Rengifo, que dice que no se mareaba por nada del mundo. Entonces Rengifo le dijo a Velasco: dentro de 2 o 3 horas te veré con la lengua afuera. Y este le respondió: así te veré yo a ti. Y él respondió: el día que yo me mareé, ese día se marea el mar. Cabe recordar que este no fue un naufragio de todo el barco, sino fue una sacudida de una ola que arrastró a aquellos que estaban en cubierta en ese momento, entre los cuales estaba por supuesto Velasco. Empezó una tormenta que en verdad estaba haciendo zozobrar al barco y lo llevaban de un lado a otro de una manera muy violenta. Y cuenta el náufrago: las olas cada vez más fuertes y altas estallaban en la cubierta, entre las neveras, las lavadoras y las estufas fuertemente aseguradas en la popa. Primero les pegó una ola muy fuerte. Dice: una ola enorme reventó sobre nosotros y quedamos empapados, como si acabáramos de salir del mar. Con mucha lentitud, trabajosamente, el destructor recobró su posición normal. El narrador cuenta cómo una ola todavía más grande que la anterior iba a reventar sobre ellos. Estaba viendo su reloj cuando de pronto ya estaba en el agua. Cuando dice: entonces el agua me cubrió por completo y empecé a nadar hacia arriba. Tratando de salir a flote, nadé hacia arriba por espacio de 1, 2, 3 segundos. Seguí nadando hacia arriba,
Me faltaba aire, me asfixiaba. Traté de amarrarme a la carga, pero ya la carga no estaba allí, ya no había nada alrededor. Cuando salí a flote, no vi en torno mío nada distinto del mar. Fue entonces cuando vio la balsa, blanca y plana. Se había agarrado de una caja. Pensó que era mejor nadar hacia la balsa, y providencialmente una ola la puso a su alcance. Fue hasta el tercer intento cuando logró subir a ella. Narrando cómo murieron sus compañeros o desaparecieron, habla nuevamente de Luis Rengifo, quien además era un buen nadador. Había levantado su mano para cuidar sus auriculares, pero ahora la levantaba para decirle que remara hacia él, y para él era imposible porque la brisa estaba muy fuerte y el oleaje. Todo eso le impedía bogar hacia donde estaba Luis Rengifo, el cual solo alcanzó a mostrar su mano por última vez, la cual se hundió. Fue así como Luis Alejandro Velasco se quedó solo en la balsa. Pensó que era solamente cosa de unas horas para que lo rescataran, así que se tranquilizó. Sin embargo, no tenía ni agua ni alimentos en la balsa con él, solo los remos. A partir de aquí, como que el tiempo se detiene y empieza a transcurrir en forma cíclica, repitiéndose ciertos eventos cada día, como cuando los tiburones rodeaban la balsa siempre a las 5 de la tarde. Y la historia se salpica de diversos eventos, como cuando pasa un avión y él, esperanzado, agita su camisa y se mueve, imaginando que los del avión lo están viendo, pero no, pasó lejos. Así gradualmente empezó a decaer física y mentalmente. De día tenía que soportar los rayos del sol sobre todo su cuerpo, sin ninguna sombra que lo protegiera. Y de noche sufría el frío atroz, además del miedo a los animales marinos. No quiero encomiar mucho a García, pero la verdad es que su retórica salva la historia. Algo que hay que decir, no mucho en favor de él, es que pues la historia no es de él, esta vez se la contaron, pero su mérito consiste en que él redactó la historia, hablada por el individuo, quizá en forma tosca y burda, y bien pulida por el escritor. Como ahora tenía tiempo, el náufrago apreció todos los eventos del día, desde la salida del sol, el paso del día, de la tarde, el atardecer, hasta el anochecer, el transcurrir de la noche y nuevamente el amanecer. Cada día, por supuesto, sin comida ni agua. De hecho, él mismo dice al final que lo hicieron héroe, tal vez porque no se dejó morir, únicamente por eso. Él se dio cuenta que la balsa avanzaba, es decir, que estaba sobre una corriente que la llevaba hacia algún lado. De todos modos, él pensaba más en la comida. Añoró el desayuno, donde le llevarían huevos, carne, pan y café con leche. Luis Alejandro narra cómo los tiburones llegaban invariablemente a las 5 de la tarde, quizá porque algún cardumen de peces se acercaba a la balsa o porque lo acechaban a él. El hecho es que diariamente a las 5 él veía las aletas o lo sentía circular por debajo de él. Un día tuvo una alucinación de un tal Jaime Manjarres que estaba ahí sentado y le hacía la plática, y él estaba nada más sentado viéndolo. En otra ocasión vio las luces de un barco que iban en la misma dirección que él llevaba, y fue una ilusión desesperanzadora. Otro día, con el hambre, capturó a una joven gaviota que se posaba sobre la balsa. La mató, pero se sintió culpable, como un asesino, y no la pudo comer, así que se la echó a los tiburones. Y no se la pudo comer porque le causaba repugnancia y lástima. Por otra parte, no tenía con qué improvisar un anzuelo o algo con qué pescar. Estaba simplemente con sus manos desnudas y los remos. Buscando qué comer, se puso a masticar unas tarjetas de cartón que traía en las bolsas. Intentó comerse los zapatos, pero eran demasiado duros. También empezó a masticar su cinturón.
Hubo un momento en el que pudo comer cuando un pez grande y verde cayó en la balsa perseguido por los tiburones. Le pegó y le pegó hasta que pudo matarlo. Y dice Luis: yo sabía que el tercer golpe tenía que ser certero o perdería a la presa para siempre. De un salto quedé sentado en el piso, así tendría mayores probabilidades de agarrarlo. Lo habría capturado con los pies, entre las rodillas o con los dientes, si hubiera sido necesario. Me aseguré firmemente al piso, tratando de no errar, convencido de que mi vida dependía de aquel golpe. Dejé caer el remo con todas mis fuerzas. El animal quedó inmóvil con el impacto y un hilo de sangre oscura tiñó el agua de la balsa. El problema fue que los tiburones se enloquecieron con el olor de la sangre y empezaron a pegar debajo de la balsa. Así, con muchos esfuerzos, echó fuera de la balsa el agua sanguinolenta. Le costó muchísimo poder comer un poquito de ese pez, porque no tenía manera de abrirlo ni de pelarlo, así que, con todas sus fuerzas, le rompió las agallas con uno de los remos. Le sacó las tripas y finalmente logró darle un mordisco a la carne. Con 2 mordiscos fue suficiente para él para volver a la vida, pero el problema es que se le ocurrió meter el pescado para enjuagarlo en el agua. Fue ahí donde los tiburones se lo arrebataron. Así, en ese transcurrir del tiempo monótono, García Márquez logra mantener nuestra atención y nos guía por un camino imaginario sobre el agua que va hacia algún punto. Efectivamente, esa corriente iba hacia unas rompientes a las que no va a llegar el náufrago. Yo creo que aquí vamos a detenernos, nada más con la imagen postrera de una gaviota vieja que llegaba y le picoteaba la cabeza cariñosamente. Sí vale la pena decir que lo rescataron porque fue parte de la realidad. Lo importante es que lo leas y veas ya en tierra todo el folclore colombiano que se desata alrededor de él. Todo el desenlace de su historia necesita ser leído por ti. Y por supuesto, esto es nada más una embarradita. Lo importante, como siempre en las obras de García Márquez, es disfrutar de su manejo del idioma, un excelente manejo del español. Quizás su principal error de García Márquez fue publicar esta historia porque le trajo problemas posteriores, como encontrarás si lo investigas un poco, pero de todos modos salió airoso. Si investigas un poco, puedes ver fotos del mismo náufrago y de lo que vivió posteriormente a su naufragio hasta el día de su muerte. Y la verdad es que el que lo vivió fue Luis Alejandro Velasco y lo contó a su manera, pero el que lo escribió fue Gabriel García Márquez. Él es el autor de esta obra, muy bien escrita. Yo soy Vic y nos vemos en la siguiente lectura.